La siguiente es una producción de JH Televisión. Programa de las 4 estaciones del día de hoy. Estamos con Fernando Molinari, que es el papá de Federico Molinari, el reconocido gimnasta argentino con participación olímpica en múltiples torneos internacionales. Toda una vida, además, en el caso de Fernando, dedicado a la gimnasia, de joven, porque él también pasó en su momento por selecciones argentinas, y hoy entrenador en diferentes clubes de la región y también formando parte del proyecto deportivo de la gimnasia a nivel nacional. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué diferencia hay de su época como deportista a esta, por ejemplo, donde usted ya la ve del otro lado? Son muchos los aspectos fundamentalmente que diferencian una época de otra. Yo te puedo decir que hasta desde lo técnico tienen que ver. Yo siempre digo que en mi época hubo un entrenador que fue el entrenador de Buenos Aires, del Club Gimnasia Grima de Villa del Parque, que tenía gimnastas que comenzaron a interpretar la nueva técnica que venía desde a nivel mundial, digamos, desde el lado ruso y japonés. Y esas técnicas, Jorge Frontera, este entrenador, la empezó a introducir en Argentina. A mí me tocó compartir con él la selección nacional, ya que él llegó a ser el entrenador de la selección nacional y yo estuve con él los 5 años que estuve en selección compartiéndolo con él. Y yo siempre digo que hay una gimnasia antes de Jorge Frontera y Raimundo Blanco, que fue su gimnasta principal, y después de. Eso desde lo técnico. Después tenés desde la infraestructura. La gimnasia artística necesita un espacio muy grande de lugar de trabajo donde pueda tener los elementos necesarios, ya que en el caso de los varones son 6 disciplinas diferentes, en el caso de las mujeres 4, y si vos en un gimnasio tenés que compartir los aparatos de mujeres y de varones, lo menos que necesitas es una superficie de casi 25 metros por 20. Y con todos los aparatos ahí adentro, con aparatos de calidad que te permitan realizar hoy las dificultades que a nivel internacional se están haciendo y con muchas medidas de seguridad, enorme cantidad de colchones, fosos de caída, para que te puedan ayudar a trabajar los ejercicios metodológicos. Y eso es el gran cambio que hubo. En los últimos 15 años, te diría yo, los clubes más grandes que apoyan la gimnasia han logrado hacer buenos lugares de entrenamiento y eso contribuyó también a que el nivel de los gimnastas, sumado a la mejoría técnica de los entrenadores, nos pudieran llevar a un mejor rendimiento. El hecho de que sea un deporte todavía no tan masivo como en otros países, ¿tiene que ver con una cuestión cultural nuestra o hay otros factores? Sí, fundamentalmente con una cuestión cultural, porque no es tan masivo en varones. Pero si vos agarrás hoy las escuelitas de deportes de la mayoría de los clubes, no solo de la región, sino del país, es muy importante el número de niñas que están dentro de la actividad. Entonces, eso te demuestra que es cultural. ¿Por qué va la niña a la gimnasia y no va el varón? Cuando en otros países del mundo las cantidades son similares. Lo que pasa que acá tenemos una esponja gigante que chupa, que es el fútbol. Yo mismo vengo del fútbol históricamente porque me encanta el fútbol, porque soy canalla a morir y lo voy a decir, no lo iba a decir, pero soy de Central. Y la realidad es que el fútbol tira. Entonces es muy difícil que un papá que tenga un hijo varón no le tire una pelota cuando tiene 4 o 5 años y ya se ponga a jugar con el hijo y bueno. Entonces, por lo general los clubes están armados para recibir a los futbolistas y por ahí no están armados para recibir a otros deportes que incluso son complejos desde la infraestructura, porque hay que estar bien armado para recibir un gimnasta. Si no, lo que haces es una gimnasia básica general, unas colchonetitas, que se entretenga, pero después se aburre, porque si no puede participar de la competencia, que es la que pone en el chico ya ese interés para decir, bueno, hago vueltas en el aire, esto, lo otro, pero ¿y después para qué? Y para competir y medirme con otros y ver con los demás quién la hace mejor, y hay toda una reglamentación que ayuda a que todo lo que vos estás haciendo tenga una forma y que esa forma la puedas expresar a través también de un juego competitivo. Y hoy en la Argentina tenemos un nivel local de competencias que nos puede hacer competitivo hacia el exterior, ¿o todavía estamos en deuda? Es complicado. En mujeres tenemos un buen número de mujeres con un buen número de gimnasios, pero no alcanzamos en los últimos 10 años el nivel que se alcanzó en varones, pero en varones no se alcanzó en forma masiva, se alcanzó con pequeñas estrellas que lograron trascender y trascender de manera notable.
porque el caso de Fede, de haber llegado a una final olímpica, era impensado hace 30 años atrás. Yo miraba los Juegos Olímpicos, me acuerdo de Seúl, por ejemplo, y los miraba y para mí era un sueño inalcanzable. Yo recién reacciono con la posibilidad de que se podía llegar a la final olímpica en el año 2008, presento un proyecto en la Confederación Argentina de Gimnasia, habiendo venido de una Copa Mundial que habíamos hecho en España, en Vilanova, y donde Fede compite con el campeón olímpico de ese periodo, que era Tambakos, que era griego. Habían terminado los Juegos de Grecia, iban a venir los Juegos, que serían los de Londres. En ese momento Fede compite y queda muy cerca de Tambakos. Queda a 4 décimas, Tambakos gana, el Fede queda cuarto, pero esa diferencia estaba en el valor de partida, no estaba en la ejecución. ¿Qué quiere decir? Que si Fede hacía un poco más de dificultad, es decir, que si mejoraba en los 4 años que le faltaban para llegar a Londres, los ejercicios de dificultad, si introducía 2 o 3 ejercicios más, él estaba en condiciones de ponerse de igual a igual con los mejores del mundo. Entonces ese proyecto yo lo presenté, a un proyecto a 4 años donde se necesitaba, por supuesto, financiación. Sí. Lamentablemente en el 2008 no había financiación y teníamos los directivos que tuvimos siempre dentro de la Confederación, así que el presidente de la Confederación lo tiró arriba de la mesa dentro de la reunión del Consejo y dijo: esto es un padre que quiere que le entrenemos al hijo, dijo. Y así quedó el proyecto. Pero bueno, por suerte después apareció el ENAR, que fue el que financió el proyecto de Fede, y bueno, eso hizo que este tipo de casos aislados, porque Fede, incluso Nicolás Córdoba, que es uno de los chicos que se metió dentro del ranking mundial de barra en los últimos años, que es de Rosario también, o incluso Osvaldito Martínez, que es de Entre Ríos, son casos más esporádicos, chicos que hace 15 años que están en la pelea y que tienen condiciones en alguno de los aparatos, y bueno, con esta financiación de los últimos 5 o 6 años se han logrado encaminar. Pero no es fácil traer desde abajo una pirámide ancha que vaya llevándonos en forma paulatina a la punta con un par de estrellas. Eso no es fácil. Y a usted, que Fede, por ejemplo, bueno, lo tuvo de chiquito, obviamente, y fue viendo su proceso, ¿cuándo se dio cuenta realmente que tenía esas cualidades que en algún momento le iban a llevar a ser un deportista élite? Vos te das cuenta, nosotros los entrenadores de las distintas disciplinas deportivas, si nos dedicamos a eso, vos ves un chico talento y lo querés para vos. Vos lo ves corriendo y vos mirá cómo corre ese pibe, y ya te das cuenta de la mecánica de carrera es buena, y si vos le ves que es menudito, y si vos ves que no es muy alto, y porque en los deportes donde el dominio del cuerpo en el espacio es fundamental, es muy importante que el centro de gravedad esté bajo. Si nosotros medimos 2 metros, el centro de gravedad está muy lejos del suelo, entonces es mucho más fácil tropezarse y tener incoordinaciones que si vos tenés el centro de gravedad cerca del piso, como lo tiene Maradona, Messi, Ortega, lo tuvo en su momento. Es decir, la posibilidad de fintear y de balancearse hacia los costados como para hacer un regate del fútbol es mucho más fácil para uno que tiene el centro de gravedad más bajo. Eso es por un principio elemental del equilibrio que tiene que ver con muchas de esas razones. Entonces, vos te vas dando cuenta cuando lo ves al chico, y bueno, en el caso de Fede, vivió dentro del gimnasio. Vos pensás que nosotros, como mi señora también es entrenadora y de gimnasia, cuando Fede era chiquito, el cochecito estaba dentro del gimnasio. Y Fede empezó a gatear y gateaba entre las colchonetas, y después, cuando nos dábamos cuenta, estaba colgado en una cabriada y tenía 4 años y estábamos hacia abajo esperando a ver que no se cayera, porque nos habíamos distraído un rato y se nos había ido para arriba. Es decir, Fede desde chiquito mostró que no tenía miedo a las alturas, que tenía coordinación, y bueno, con su evolución siempre fue quemando etapas, porque él fue campeón en la categoría hasta 12 años y tenía 9. Fue juvenil con 14 años y ya participó hasta 17 años en los primeros Juegos Mundiales Juveniles que se hicieron en Moscú. En esos Juegos, por ejemplo, Fede fue con 14 años y 16, 17 tenían en esos mismos Juegos, porque lo compartimos, Nalbadián, Coria, la chica de Bardach, y todos fueron con él, y él fue a los 14 años a esos Juegos que se hicieron en Moscú, que eran de todos los deportes. Y bueno, entonces uno va
va viendo. Yo siempre le tenía mucho miedo a la financiación, porque, como yo te comentaba antes, Fede se clasificaba para una selección nacional, era una alegría bárbara, pero era un problema familiar, porque los recursos no estaban y había que conseguirlos. Entonces, siempre Fede fue un agradecido del aporte de la familia y también en su momento del que nos pudo dar el Club Atlético San Jorge, que realmente en algunos momentos se portó muy bien, y pudimos entre ambos pelearla como para seguir apoyándolo. Y para ser un deportista de élite, y que además entrenar como un deportista de élite, ¿cuáles son las cualidades que hay que tener, o qué hay que hacer básicamente, o en qué hay que transformarse para ser un deportista de élite? Para ser un deportista de élite, fundamentalmente hay que tener humildad, hay que ser perseverante, hay que tener disciplina de trabajo, y no la disciplina que uno puede malentender como hay que portarse bien todo el tiempo, pero sí la disciplina de saber que si uno se pone un objetivo, la única forma de alcanzarlo es por este camino. Entonces, encarrilarse en ese camino significa en algunos momentos tener que sacrificar la fiesta. Uno malentendido que iba a decir la joda, pero la palabra que le va es esa. ¿Viste? Lamentablemente los chicos tienen 13, 14, 15 años, que es el momento clave en donde el pibe elige voy por acá y quiero llegar, o dice voy por acá porque esto para mí es demasiado sacrificado. Y bueno, si uno tiene esas condiciones y empieza a darse cuenta que tiene condiciones dentro del deporte, porque eso es lo más importante. Es mucho más fácil ponerle la zanahoria adelante a un pibe que crece desde lo técnico y desde lo físico, que al pibe que vos te das cuenta que está limitado. Porque ¿cómo haces para al chico que cada vez que compite, en vez de pelear por la punta, está en la mitad de tabla, para incentivarlo y decirle no, hay que seguir, porque una vez lo puede engañar, 2 veces lo puede engañar? Pero nosotros somos fabricantes de mentiras, porque tenemos que siempre hacerle creer que pueden, hasta que el pibe madura y dice no, yo no puedo. Entonces es muy difícil, por eso las condiciones son también una de esas patas fundamentales como para poder llegar. Y por supuesto que el entorno se arme para poder protegerlo. El entorno es la familia, porque la familia lo tiene que aconsejar, el entorno es el club, porque el club en los momentos que puede mejorarle las condiciones de trabajo se las tiene que mejorar, en el momento en que puede ayudarlo desde lo económico lo puede ayudar, en el momento de no sé, hay un montón de cosas que puede ayudar el club. Y a veces no pasan tanto por lo económico, sino por el apoyo. Después, por supuesto, aparecen las municipalidades, que son las que empiezan a ver un deportista importante, sobre todo en los pueblos más chicos, en las ciudades chicas, en donde por ahí es importante para la municipalidad tener una figura, porque no son muchos en cada uno sobre todo en nuestra zona de la ciudad, de los deportistas que llegan a alto rendimiento. Entonces, cuando aparece uno, la ciudad es como que lo focaliza y tiene que aprovechar ese rédito político que le puede dar un buen resultado desde lo que tiene que ver con lo deportivo. Y entonces a veces también es importante. Y después a veces uno está soñando con el apoyo económico. Pero bueno, nosotros hemos logrado solucionar en la Argentina el apoyo al deporte amateur, sobre todo a partir de los 14, 15 años, desde la aparición del ENAR, que es el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, y que está financiado por el 1% de la telefonía celular. A partir de eso es como que se produjo un cambio en la Argentina, y eso fue alrededor de 2010. Fernando, le propongo una pausa y en un par de minutos seguimos dialogando, ¿sí? Estamos con Fernando Molinari, el entrenador de gimnasia artística, el papá de Federico. Volvemos en un par de minutos en esto que es Las Cuatro Estaciones. Y tal cual lo habíamos prometido al cierre del bloque anterior, seguimos dialogando con Fernando Molinari. ¿Les parece? Ahora, Fede ha ido a entrenar varias veces al exterior, de hecho ha estado recientemente allí. ¿Qué es lo que encuentra en el exterior que no le da acá a la Argentina? Tranquilidad. No. Federico es una persona que en la Argentina tiene muchas ocupaciones, porque a partir de su importancia desde lo competitivo y de un resultado tan importante, él fue armando una vida pensando en su futuro, digamos, ¿no? Sí. Entonces hoy Fede, por ejemplo, es el coordinador del Parque Sarmiento en la ciudad de Buenos Aires, que está frente a Tecnópolis, un parque enorme,
en donde él no pone horas de trabajo, pero cuando lo llamaron de la Ciudad de Buenos Aires dijeron, nosotros queremos que vos seas el coordinador, y él le dice, pero yo no dispongo de muchas horas, vos venís una vez a la semana y poné tu gente. Ajá. Pero queremos a Federico Molinari como coordinador del Parque Sarmiento. Lo mismo le pasó en San Isidro, donde él coordina las escuelas que hay de base que tiene la Municipalidad de San Isidro y armaron una escuelita, que es un proyecto de él también, de mediano rendimiento para tomar los talentos y llevarlo a un lugar más armadito. Después tienen el Hindú Club en La Tablada, ya me vas a ir. Bueno, el Hindú Club a las afueras de Buenos Aires, cerca de Panamericana, en Don Torcuato, creo que. Ahí donde está ese club de rugby, él armó su gimnasio, le dieron un predio ahí muy grande, o sea, un lugar cerrado muy, muy lindo, en donde él puso toda la inversión de aparato, hizo una inversión muy grande, y ahí comparten con la institución Hindú Club el centro de entrenamiento que se llama Escuela Federico Molinari. Bueno, allí sí él pone horas de trabajo pero ¿qué te quiero decir? Todo esto a él le significa un montón de cosas, porque a la vez es entrenador, claro. Tiene al mejor gimnasta de la Argentina juvenil dentro de su proyecto de entrenamiento con otros 5 o 6 gimnastas más y él tiene que entrenarlos. Entonces, si él está acá, le es mucho más difícil entrenar que si él se toma, como se tomó en el caso del mes de febrero, todo el mes y se entrenó mañana y tarde en Houston, con la tranquilidad de decir voy, entreno y me pongo a punto para un año que él pretende seguir estando dentro de los mejores rankeados en anillas del mundo. Usted contaba los esfuerzos que le tocó hacer como familia a la hora de generar recursos para asistir a los eventos internacionales. En ese contexto, competir con deportistas que vienen con un Estado que apoya mucho más o incluso que pueden llegar a ser profesionales, ¿no era como ir a la guerra con un tenedor y una cuchara? Sí. En muchas ocasiones fue así, a mí me tocó verlo y vivirlo desde lo personal. Yo fui a varias competencias sudamericanas sabiendo que nosotros no podíamos aspirar más que al 4º lugar, como selección argentina. Entonces, vos ya te plantás en inferioridad de condiciones. En el caso de los chicos que son talentos, vos siempre tenés alguna aspiración. Federico, por ejemplo, en el año 2003, él sale campeón panamericano juvenil con 17 años de anillas. Eso se hace un año antes del Panamericano de mayores en Santo Domingo y Fede gana el Campeonato Panamericano Juvenil en Santo Domingo en anillas. O sea que ya era en ese momento con 17 años el mejor anillista de América dentro de la proyección que había. Por lo tanto, vos cuando llevabas a Fede a los 15, 16 años a competir a Brasil, a Colombia, vos sabías que estabas llevando un gimnasta bien hecho, porque como entrenador, yo fui entrenador de Fede exclusivo hasta los 18 años, porque él vivió en San Jorge. Lamentablemente después uno o tiene que optar y decir, bueno, todos nos vamos de San Jorge o se va Federico a estudiar y nosotros nos quedamos a seguir trabajando. Un poco me pasó eso con Lucas Chiarlo, otro gimnasta que estuvo 10 años en la Selección Nacional de Mayores, que es el dueño de la única fábrica de bolitas que hay, Tinca, así que por eso lo conocen todos a Lucas también. Y me tocó perderlo como gimnasta a los 18 años, me tocó también a Fede entregárselo a Vladimir Macarián. Yo siempre le hice a Fede la planificación del entrenamiento y las cargas físicas, porque esa es mi especialidad, y Vladimir estuvo siempre encima de él y fue su entrenador. Para mí era muy duro porque es el momento en que vos empezás a cosechar lo que sembraste. Si vos entrenaste 10, 12 años a una persona y en el momento que la persona empieza a viajar y a competir, vos lo estás mirando por televisión, es durísimo. Pero bueno, son las reglas de juego. Entonces yo siempre fui asumiendo que mi trabajo era entrenar gimnastas y llevarlos hasta el alto rendimiento. A partir de ahí, si en alguna oportunidad me tocaba viajar, bueno, bárbaro, pero lamentablemente uno los ponía en manos de otra estructura y se maneja como siempre las cosas en Buenos Aires y las designaciones son en Buenos Aires y entonces se fueron acomodando muchas veces de manera tal de que yo no los pude disfrutar como me hubiera gustado, pero hice carrera de juez internacional, yo soy el juez más antiguo del país, internacional, juzgo en forma internacional desde el año 86. Así que son de 30 y pico de años. Pero eso muchas veces me permitió acompañarlo a él como juez. No como entrenador, pero sí estar en competencia donde él
participaba y yo hacer de juez dentro de esa competencia. Entonces, eso también me ayudó mucho porque uno lo quiere disfrutar, no solo como entrenador, como padre también. Y a propósito de esto, porque digo, ocupó una situación distinta a la de los otros dirigidos, usted era el padre. ¿En algún momento fue difícil cortar en la casa ese vínculo entrenador-entrenado, padre-hijo, que se confundían los roles o no? Sí. Nosotros tuvimos la suerte, yo podría decir, de que tanto Fede como el hermano Mati, desde chicos pudimos acomodarlos y eran chicos bastante obedientes. Es decir, eran chicos que cuando vos le ponías una pena, la cumplían, ¿viste? Y yo en ese sentido, desde chicos, siempre ellos como gimnastas vieron que en el gimnasio había ciertas reglas que se cumplían. Yo, por ejemplo, soy una persona que siempre está meticulosa con los horarios. Si estamos en una ciudad como San Jorge, no me pueden venir a decir que llegan tarde porque el tránsito no les permitió llegar a horario. Entonces, sobre todo antes, ahora estoy más viejo y más permisivo, pero se llegaba al entrenamiento un minuto tarde y se volvían a casa. Entonces, había normas que se cumplían en el gimnasio. Y hay algunos que siempre me lo recuerdan porque varias veces se volvieron a casa como gimnasta a los 12, 13 años por llegar tarde. Y bueno, y si se faltaba el respeto dentro del gimnasio con una mala contestación, se iban a casa. Entonces, ciertas normas de disciplina que manejamos siempre. Y cuando le tocó a ellos transgredir, fueron castigados. Entonces, eso, por más bronca que le dio, siempre lo cumplieron. Si yo alguna vez, por una falta de respeto, una mala contestación, le decía a Fede, cambiate y te vas, no era una discusión, era bajar la cabeza e irse. Entonces, creo que eso me ayudó, pero como todo chico cuando tiene la adolescencia, el problema de la relación padre-hijo, madre-hija, madre-hijo, se da. Pero nosotros no nos podemos quejar porque la pudimos manejar, ellos también han llevado. Siempre me gustó permitirles el sábado libre a mis gimnastas, cosa de que el viernes a la noche no se perdieran la salida con los amigos. En casi todo el país los varones entrenan los sábados a la mañana. Yo eso lo erradiqué, salvo que fuera un sábado que sea preparatorio, porque la semana que viene había un selectivo, entonces el sábado se hacía un ensayo de torneo. Pero si no, los chicos podían salir el viernes a la noche. Yo trataba de optimizar el entrenamiento de lunes a viernes, de manera tal de que no se perdiera tiempo durante el entrenamiento, para que el entrenamiento me rindiera lo más cercano al 90% posible. Y después le daba el sábado y domingo libre. Y bueno, y entonces uno va cediendo ciertas cosas y va con los chicos adolescentes tratando de acomodar un poquitito, como para que ellos, que además empiezan a entender que la única forma de llegar es con sacrificio, entonces a partir de ahí es como que se van acomodando las cosas y es más fácil. Yo te voy a poner un ejemplo clarito. Nosotros tuvimos la suerte de compartir competencias y viajes con otro gimnasta muy destacado de Sudamérica en Juegos Olímpicos, que fue Tomás González, que es chileno, que llegó en Londres a la final de suelo y salto, y en Río llegó a la final de salto. Y Tomás venía a los 12 años a San Jorge, y nosotros fuimos a Chile, a la Universidad Católica varias veces, y el entrenador de Tomás era Belov, un ruso que había armado todo el proyecto cubano, tuvo 20 años en Cuba, y en Cuba en 20 años logró meterse por equipo en la final olímpica, todo el equipo cubano, y metió un gimnasta en un podio olímpico. Todo ese proyecto lo hizo Belov. Después Belov se va a Chile. Y Belov, entrenándolo a Tomás, yo una vez le había dicho, y esto tiene que ver por la conciencia que toma un deportista cuando pasa la edad del pavo, como uno dice. Entonces yo le decía, no podés permitir que un gimnasta tuyo tenga un error técnico tan grande. Él hacía un ejercicio hacia adelante con las manos así, se hace así. Pero él lo hacía así porque al girar y rebotar, después hacía doble giro adelante y apuraba el giro en el momento del pasaje por vertical. Entonces me decía, yo solo tengo a Tomás. Si yo a Tomás aburro y le saco el giro que a él le gusta hacer para corregir las manos, dice, Tomás, chau, se me va al gimnasio. Cuando Tomás quiera ser campeón mundial a los 14, 15 años,
Yo le voy a decir, Tomás, un campeón mundial no puede tener así, hay que hacerlo así. Entonces Tomás, que va a querer ser campeón mundial, va a ser capaz de hacer 600 repeticiones bien hechas de ese gesto y lo va a corregir. 600 bien hechas quiere decir 2000 repeticiones, porque si vos haces 600, cuando te diste cuenta, la tercera ya lo hiciste mal. Claro. Entonces, fíjate vos la cantidad de repeticiones que vos tenés que hacer para corregir un error, pero lo podés hacer si sos consciente que lo querés corregir. Entonces, cuando yo te pongo este ejemplo, te lo pongo porque si vos querés salir a la noche, salís. Pero esa salida a la noche te va a terminar perjudicando tu proyecto de vida, que es ser campeón mundial o es llegar a una final olímpica o estar en un juego olímpico. Entonces, cuando el chico asume eso a los 14, 15 años, es donde uno realmente puede empezar a trabajar pensando en ese objetivo, y el chico se va a meter, y si tiene que tirar de cabeza, se va a tirar de cabeza. Porque va a entender que tirándose de cabeza logra estar más cerca del objetivo. Y ahí es cuando más te rinde. Fernando, agradeciéndole este rato de conversación, lo quiero despedir con esta última pregunta, porque estamos en un país donde culturalmente hay muchos deportes que si uno no sale primero no sirve, ¿sí? ¿Cómo se mete en la cabeza a un deportista o un gimnasta el hecho de decir que sí sirve llegar a una final olímpica, salir cuarto o quinto en un torneo, ni siquiera subirse al podio, pero que eso es valioso, que no es necesario ser campeón de algo para servir en lo que uno hace? Yo creo que el mejor ejemplo es Fede, porque Fede llega a una final olímpica y lamentablemente se cae, pero Federico pasó a ser un ídolo dentro de todo el ambiente de la gimnasia. Federico no podía entrar a un gimnasio donde hubiera una competencia, porque tanto las chicas como los chicos lo rodeaban y todos querían la foto con él, porque empezó a ser importante su figura. Le abre un montón de puertas eso. Y guarda, estamos hablando de una persona que trasciende. Después te voy a hablar del otro que queda más en el medio. Pero vos dijiste un resultado a lo mejor que no fue tan importante, pero para nosotros en la Argentina un diploma olímpico es importantísimo. Nosotros cuando vamos a un juego olímpico no traemos más de 4 o 5 medallas. Y si podemos traer 6 o 7 diplomas olímpicos a la vez, es un campañón. Entonces realmente un resultado que no sea tan de punta, pero que sea importante, es muy importante. Te abre muchas puertas, te hace importante. A Fede, por ejemplo, le generó la posibilidad de trabajar con Flavio Mendoza prácticamente 2 años. Si no siguió trabajando es porque él no quiso, porque él priorizó otra vez volver a competir y se volvió a meter con la idea de llegar a los Juegos Olímpicos de Río. Entonces prefirió dejar un esfuerzo tan grande como era el de trabajar en un teatro, porque no terminaba hasta las 2 o 3 de la mañana a veces, ¿viste? Sí. Y es un ambiente pesado, es complicado. Pero bueno, a él le abrió muchísimas puertas. Bajando un escalón, yo creo que el deporte en sí te brinda muchas cosas. Fundamentalmente te va a dar una formación física si vos llegás a un mediano y alto rendimiento, aunque no llegues al resultado. Te va a dar una formación física que te va a permitir un bienestar de vida que si vos sabés llevarlo y acompañarlo, lo vas a poder llevar fácilmente hasta los 60, 70 años. No hace falta que vos sigas haciendo el deporte, pero a todos los que hemos hecho deporte y medianamente tuvimos después una disciplina de decir, bueno, 2 veces a la semana hacer algo, 3 veces, o ponerte un objetivo. Por ejemplo, vos te pusiste objetivos competitivos y el día de mañana te podés poner un objetivo y decir, bueno, ¿y por qué no puedo subir yo a esa montaña? ¿Y por qué no me puedo agarrar yo y con una canoa ir a hacer rafting? ¿O por qué no me puedo ir a bajar como me ha pasado a mí, desde Yacyretá, Paso de la Patria, en Piragua? Que son objetivos que vos te podés proponer siempre y cuando te mantengas bien desde lo físico. Y si vos tenés una muy buena base hasta los 25 o 30 años física, en cualquier deporte, vos podés encarar seguramente la posibilidad de hacer montañismo, la posibilidad de hacer algún deporte como puede ser mucho, que se usa mucho ahora, el hecho del trekking largo, la salida. Yo veo en todas las ciudades pequeñas hay grupitos que salen a correr y que se ponen como objetivo, y bueno, vamos al Champaquí, y van, y hay muchas de esas posibilidades que te brinda el hecho de estar bien físicamente porque hiciste una carrera deportiva que te lo permitió y que te mejoró. Y fundamentalmente el entorno, las amistades que vos hacés, dentro de cualquier grupo de trabajo que hace un sacrificio grande, la camaradería es muy, muy grande, porque todos se van apoyando y el triunfo de uno es el triunfo de todos.
en un lugar donde está un grupo grande entrenando desde hace varios años, si el grupo no se rompió, es porque hay una cantidad de lazos afectivos muy fuertes que son los que empujan y que yo siempre digo que son muy importantes de formar porque le están ganando a la calle. Porque la plaza para el chico adolescente es la más grande tentación, porque los chicos de la escuela que dicen, y bueno, esta tarde vamos a estudiar en equipo, después nos juntamos, tomamos unos mates en la plaza. Y vos cuando todos van a tomar un mate en la plaza tenés que agarrar el bolsito y te vas al gimnasio. Y si no tenés en el gimnasio armado muy fuerte, ese lazo afectivo donde el pibe, pero no, yo me voy al gimnasio, ¿por qué? Y porque en el gimnasio tenés el grupito de las chicas, el grupito de varones, el fulbito de entrada en calor. Vos tenés que ir encontrando cuáles son las necesidades de ellos para que realmente ellos se sientan contenidos. Entonces, todo ese tipo de cosas realmente son muy importantes. Y antes de terminar, yo me gustaría, porque por ahí estabas por cerrar y no hablamos nada de lo que estamos por hacer acá. Exactamente, sí. Y bueno, mira, la verdad que yo hace varios años que estoy trabajando con el Club Almafuerte. La verdad que hemos hecho de a poquito avances en la disciplina, hemos logrado mejorar la infraestructura. Siempre se renegó por el hecho de que no teníamos profes de la localidad y el hecho de traer los profes de afuera no nos termina siempre de cerrar en cuanto al mejor rendimiento posible. Y bueno, cuando se cayó la profesora que teníamos el año pasado, surgió la posibilidad de buscar otro profe y bueno, yo decidí por un año comprometerme con la actividad y venir 3 veces a la semana y tratar de empujar este proyecto hacia adelante. La verdad que siempre se portaron muy bien conmigo. Y bueno, y ahora hacen un esfuerzo grande para poder traerme y yo realmente hago un esfuerzo grande para venir porque ustedes saben que San Jorge no queda cerca de Las Rosas y ir y venir y irme de acá a las 9:30 de la noche y meter el auto en la ruta y es todo un sacrificio, pero la verdad que lo hago con ganas y dispuesto a dar lo mejor de mí porque creo que se lo merece el grupo de trabajo de gente que estaba, hay un lindo grupo de chicas. Queremos armar un grupo de varones, ya tenemos algunos y invitamos a todos los varones que quieran arrimarse a la actividad a hacerlo y bueno, y vengan a hacer gimnasia que está bien que hagan porque es un deporte formativo, es un deporte muy lindo porque dominamos el cuerpo en el espacio, para cualquier disciplina deportiva va a ser fundamental. Yo muchas veces meto en el gimnasio a jugadores de básquet, a jugadores de vóley, para que salten en la cama elástica, dominen el espacio, con aros altos, con redes altas. ¿Le va bien o más o menos? Y a San Jorge le está yendo muy bien en mujeres. Está. Viste que San Jorge se metió entre los 8 finalistas en la Liga Nacional, con muchas posibilidades, porque de 8 partidos que jugó perdió uno solo, y con chance de, ¿quién te dice no meterse entre los 4? Así que se define este fin de semana. Así que en el vóley le está yendo bien a las chicas. Así que bueno, veremos. Muchísimas gracias, ha sido un gusto enorme tenerlo acá. No, muchísimas gracias a vos y bueno, mucha suerte a todos. Nos vamos a la pausa, seguimos en Las Cuatro Estaciones.